como salvadoreños hay parte de una historia acá en Salco que yo creo que muchos, bueno, lo vemos quizás en las clases, en estudios sociales, cuando estamos en la escuela, pero se ve así como de pasón, ¿verdad? Que es la masacre de 1932, en donde al parecer, según, si no me equivoco, como que ahí comienza Farabundo Martí, parece, por ahí sale, o no recuerdo otros nombres que vienen sobre esa historia, pero me gustaría que usted, según sus conocimientos, nos ilustrara sobre esta masacre. Ya hablamos anteriormente de la división que se había dado, ¿verdad?, entre los ladinos y lo que eran los originarios, que son mejor conocidos como indios. Entonces, ilústranos, don José, por favor. Cuando el español invade estas tierras, esclaviza al originario, al indígena, le roba sus tierras, le roba su libertad, le quita todo lo que para el indio o para el originario era valioso y lo esclaviza metódicamente, no como la esclavitud de ponerle grilletes, aunque en algunos casos sí está registrado eso. Entonces le deja lo mínimo para subsistir, porque claro, el español no quería que se muriera el originario, porque era el que le trabajaba. Luego, con el tiempo, hubo necesidad, cuando pierde el cacao en su agua, se empieza a cultivar añil. Pero la cosa es que todos estos monocultivos tienen decadencia. Entonces, el castellano o los descendientes de los castellanos inventan introducir el café, porque ven que el café en otras partes vale mucho, pero ya no hay tierras para cultivar café. El café de calidad se cultiva de entre 800 a 1500 sobre el nivel del mar. Entonces eran las tierras que le habían dejado a los indígenas como comunales y en algunas ejidales. Entonces viene aquel famoso señor Gerardo Barrios y trae café a El Salvador y empiezan a quitarle las tierras a las comunidades indígenas que poseían tierras en lo alto. Entonces eso generó el descontento final, digamos. Esto empieza en 1852, por ahí, en esa fecha, en la segunda mitad de ese siglo. Allá para 1880 ya se había hecho en Izalco el primer levantamiento indígena. Hay registros de eso, que reclamando sus tierras. Póngale a eso la crisis económica de 1830, donde se recrudeció más la crisis económica en todo el país, una crisis general. Entonces, aquí en Izalco, yo le explicaba a usted sobre una figura religioso-política, que es la alcaldía del común. ¿Qué es esta que está? No. ¿No es esta? No. Es la que se encarga de aglutinar las diferentes cofradías. Hoy cofradías, antes eran otra cosa, mesas altares, les llaman también. Entonces allí se aglutina el grueso de la población originaria. Digamos, el pueblo indígena, pues ahí se concentra. En ese tiempo, ellos concentraban a miles de indígenas. Ahí les explicaba que la alcaldía del común es la agrupación de personas originarias y que en ese tiempo de 1932
era la que aglutinaba el grueso de la población originaria de Izalco. Incluso algunas poblaciones vecinas tenían contacto con ella, como Nahuizal. De hecho, siempre ha sido así. Ahora, ¿qué es la Alcaldía del Común? La Alcaldía del Común es un gobierno ancestral. Les explicaba yo que es la encargada de salvaguardar la cultura originaria de este pueblo. ¿Pero qué es eso? Por ejemplo, la Alcaldía del Común es la encargada de celebrar todas aquellas fiestas que tuvieron nuestros abuelos náhuatl en el pasado, solo que ahora lo hacen a través de cofradías y mesas altares. ¿Cómo sucedió esto? Sucedió así: el español, para poder dominar a la población indígena originaria, vio quiénes eran los líderes, quiénes eran los señores, y a estos señores les concedió cierto poder para poder manipular. Sí, manipular, correcto, para poder manipular, para que a través de estos señores ellos pudieran hacer lo que querían desarrollar en esta zona. Y fue así. De hecho, la estructura original dice que eran 13 mesas altares o 13 cofradías. Entonces el español entregó 13 Cristos. Por cierto, todavía parte de esos Cristos todavía existen. Imagínense, de 1500 a esta fecha ahí están los Cristos. Los Cristos estos procesionan el Jueves Santo, cuando la famosa conocida procesión de los Cristos, que sale el día jueves. Van los Cristos al frente y atrapa el Nazareno, y va toda la población indígena encabezando ese desfile, esa procesión. Y los Cristos son adornados con palmas de coyol y el aroma del incienso. Pero eso tiene que ver con ese calendario religioso que yo le digo que tenía el originario, antes de la llegada de los españoles. Bueno, se les entregó poder y autoridad a estos señores, poder que siempre tuvieron, pero que hoy se los había arrebatado el español y algo les dejaba. Entonces el señor, pues, acostumbrado a organizar, a delegar, aceptó, y es así como empiezan y echan a andar todos estos pueblos de indios. Estas cofradías originalmente fueron calpulis. Un calpuli es una organización social como un barrio que tenían los náhuatl. Entonces los izalcos tenían muchos calpulis, pero había calpulis de calpulis, ya, donde se organizaban de varios barrios, y ese ya era, digamos, como un asentamiento. Ya tenía más fuerza porque eran varios. La función del calpuli era de que hubiera trabajo y hubiera cosechas para todos los del calpuli. Se organizaban. Por ejemplo, estaba el calpuli de los salineros, que se encargaban de ir a sacar sal a la costa, procesaban, extraían la sal y la comercializaban. Ellos tenían, digamos, como un representante ante el creador y formador, y le daban un nombre. Entonces a esa deidad ellos durante todo el año juntaban para poderla celebrar, para poderle otorgar tributo, ofrenda, una vez al año. Entonces el calpuli de los alfareros
el calpuli de los cazadores, el calpuli de los que hacían armas, el calpuli de los comerciantes. ¿Ya? Entonces cada calpuli tenía una deidad. Entonces el español vio que ellos mantuvieron esa organización. Entonces a esa organización se le fueron entregados esos cristos. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces ellos siguieron celebrando sus deidades, Xochipilli, Tlaloc, los encargados de los regadíos, de las fuentes, de los ríos. Celebraban a Tlaloc, a la Tunantzin. Entonces ellos tenían, pero estaba el Cristo. Así fue como manejaron eso. Sucedió que cuando el terremoto que botó esta iglesia primera, quedaron los santos a la intemperie. Fíjense qué curioso, es que a todos los que tenían Cristo les dieron santos. Entonces si usted visita una cofradía en este pueblo, va a ver que tiene un Cristo topado a la pared y tiene un santo. Santa Bárbara, Santa Rosa de Lima, la Virgen de los Remedios, San Juan Bautista, respaldado por un Cristo. Lo que anteriormente a nuestros abuelos se les entregaba una vara de autoridad, hoy era un Cristo. Como un cetro. Que les decía que ese era autoridad, que él tenía potestad sobre un grupo de gente, sobre un calpuli. Hoy era un Cristo y después fue un santo. Así fue como se manejó eso. Entonces para 1932 todas estas cofradías estaban aglutinadas y trabajaban al unísono, como siempre habían estado, y más tratándose de una lucha que ellos querían recuperar sus tierras. Aprovecharon la efervescencia política que había en esa fecha con los sindicatos de los trabajadores, el gremio de profesores que se alzaron en reclamos porque pasaron no sé cuántos meses sin recibir sueldo. Entonces el indígena vio una oportunidad. No es que ellos fueran comunistas, no, ellos reclamaban sus tierras, el derecho a las tierras que le había sido usurpado. Hubo un decreto, una ley que dijo de que todo el que arrendaba tierras podía ser dueño de ellas pagando, decía, la cantidad. Pero el indio, el originario, el indígena no podía leer. No se enteraban. No se enteraban y pusieron. Entonces ahí aprovecharon los ladinos para aprovecharse de las tierras, que muchas veces, en la mayoría de los casos, fueron los indígenas los que le arrendaban la tierra a los ladinos. De ahí les quitaron quizás el 75% de las tierras. Tierras que anteriormente eran propias de los originarios. Sí, o sea, si usted ve esa iglesia y ve ese terreno donde hayan puesto candado, ¿de quién era antes eso? ¿Cuánto pagaron por eso? Sí, no pagaron nada. Como aquí, mire esas casas, ¿cuánto pagaron por esos solares? Nada, pues, solo los agarraron. Si esa era la política del invasor. Y como me decía, en esta matanza de 1932, yo creí que había un lugar donde los habían concentrado y ahí, pero usted me decía que no, que fue en todas partes. Salieron de las diferentes cofradías, pero tuvo que haber un lugar donde se ejecutaran. Sí. Y de ahí salieron a protestar a las calles. En ese tiempo, aquí había una familia de terratenientes muy poderosa que tenía vínculos con presidentes, con ministros, e incluso dentro de la familia de ellos hubieron ministros, que era la familia Barrientos, Díaz Barrientos.
He escuchado sobre la Casa Barrientos. Casas Barrientos hay varias. Ajá. Esa que fue del encomendero fue de ellos también. Esta donde está hoy la escuela Dr. Mario Calvo Marroquín también. Esta famosa Casa Barrientos también. Hay varias casas y así caserones, pues. Entonces estos terratenientes en ese tiempo eran, digamos, como los dueños de todo esto. Entonces por eso el descontento de los indígenas hacia ellos. Sí, claro, estaban usurpándole sus tierras. Ajá. Entonces una de las casas atacadas ese día de enero fue esa, de la Casa Barrientos. Fue atacada por los indígenas, que salieron a las calles con machetes y claro, eso los ladinos no lo podían permitir. Me imagino que por ahí provino ya la... Sí, fíjate que hubieron 2 muertos de los ladinos. De veras. Esa noche, sí. Y posteriormente, 3 o 4 días después, hubieran casi 30.000 muertos por culpa de esos dos. Que los muertos eran los indígenas. Sometiendo a los indígenas porque se habían alzado y habían matado a 2 personas. Sí, como le decía, me interesaba esa historia porque es parte también de lo que lo vemos en los estudios, pero así como repintado, así retocadito, así de pasadito, no se cuenta la historia a fondo, ¿verdad? Sí, y esto se repitió en la mayoría de pueblos de aquí, porque la política había sido la misma. Si usted ve, la zona occidental es la zona que más produce café. Entonces Tacuba, Huachapán, Guayú, Atacua, Paneca, Nahuizalco. Entonces lo mismo pasó. No fue porque hayan muerto 2 personas aquí, que murió uno de estos señores de los Barrientos y un señor que se había postulado para alcalde, y él llevaba un contendiente. A la hora de inscribirse lo anularon. Entonces él ganó las elecciones así. Por default. Sí. Entonces eso provocó más el descontento en la población. Y este ama que me decía, ¿cómo se llama? Feliciano. Feliciano Ama. Feliciano Ama, él se había casado con una de las hijas de Patricio Chupan. Patricio Chupan había sido como el alcalde del común. Entonces Feliciano heredó de Patricio, aunque él tenía ya rasgos de líder, pero heredó del suegro. Ya. Este Patricio Chupan frecuentaba ir a reunirse con el presidente allá a Casa Presidencial. Lo llamaban. Hay 2 versiones. Una, que posiblemente él era el nexo de información para ver qué estaban organizando los originarios. Como dirían, era como el espía. Esa es una versión. Ajá. Porque de ahí que otro sentido pudo haber tenido que él estuviera viajando. Sí. La cosa fue de que en uno de esos viajes, cuando él tenía que bajarse en la estación de Caluco, que él viajaba en tren, era el medio de transporte, estaba muerto en el tren, envenenado. Entonces se maneja aquí que lo envenenaron en Casa Presidencial. Que era Patricio Chupan. Suegro de Feliciano Ama. Ahí es como Feliciano ya toma el cargo que tenía Patricio Chupan. ¿Y por qué matan a Feliciano Ama? Buena pregunta. Buena pregunta. Feliciano Ama estaba en disputa de unas tierras con una señora que se conoce como Concha Regalado. Donde está, es la misma de la Casa de Cristal. Sí, del Cerro la Verde. misma de San Isidro.
por ahí va la historia. La misma de la central Izalco. Ya. Entonces él estaba peleando, había un litigio por unas tierras que eran propiedad de estos Jamas y que les habían quitado. Y como yo no sé, usted quizás no ha conocido a un originario cabal de Izalco, no conoce cómo es el espíritu de ellos. Entonces la señora, no sé, o el esposo de ella, don Tomás Regalado Dueña, vieron la manera de cómo deshacerse de él. Liquidarlo. Sí, aprovechando la situación. La cosa es que él, la noche del 20 de enero, después de que se toman Izalco y pasa sitiado el pueblo, cuando viene el ejército, él se va a huir. Entonces el ejército recupera el pueblo y empieza a hacer la matanza, empiezan a matar, a perseguir, justos por pecadores y parejos, con solo que usted anduviera de cotón o tuviera rasgos indígenas, y más se hablaba náhuatl, este es de esos, y entonces él se va a huir. La cosa es que alguien que sabía de ese escondite lo delató y lo bajan de allá, si mal no recuerdo, un 28 de enero, que es un cantón aquí que le dicen Tunalmiles. Ajá, de allá lo bajan, ya lo traen prisionero, porque los ladinos organizaron como su ejército. Ya aprovecharon, es que aquí en Izalco fue bien confuso. Aprovecharon que usted tenía rencilla y era ladino. Ellos vieron la oportunidad de quitarse de encima a todos aquellos indios que les causaban molestia. Hicieron un ejército y armados iban y mataban como que eran autoridad. Así murió un montón de gente y así quedó con terrenos y un montón de gente aquí en el pueblo. Se señalan muchas familias aquí que después de ser poseídas aparecieron con propiedades. Bueno, es bonita y bueno, es que definitivamente creo que un día no nos alcanza para conocer la historia completa, pero muchas gracias, don José, por esta parte de la historia, ¿verdad? Que nos está ilustrando, y pues esperamos en el próximo video también pues que nos ilustre un poco más. Vamos a irnos despidiendo, y muchas gracias, don José, y pues nos vemos en el próximo video.